Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Desde hace semanas, he sentido que algo en mi matrimonio se está desmoronando lentamente, como una pared agrietada que se tambalea sin que nadie la sostenga, como un hilo a punto de romperse con el más mínimo tirón. No es un cambio drástico, no es un grito de advertencia que me haga saltar de inmediato, sino un cúmulo de pequeños detalles, de actitudes que antes no estaban ahí, de silencios que pesan más que cualquier palabra. Mi esposo, Daniel, se ha convertido en un extraño dentro de nuestra propia casa, alguien que se sienta a cenar conmigo pero cuya mente parece estar en otro lugar, alguien que me besa por compromiso pero sin la chispa que solía haber en cada roce, alguien que finge normalidad pero que ha dejado demasiadas pistas como para que yo las ignore. No soy el tipo de persona que desconfía sin razones, no soy de esas mujeres que revisan los teléfonos de sus parejas en busca de evidencias de algo que no existe, no soy paranoica ni controladora, pero hay cosas que simplemente no cuadran, hay actitudes que no pueden ser coincidencias, hay señales que mi intuición grita que debo escuchar. Daniel ha cambiado sus horarios sin darme una razón convincente. Ha empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo cuando antes corría a casa para cenar conmigo, ha desarrollado una extraña costumbre de llevar su teléfono a todas partes, incluso al baño, como si temiera que alguien pudiera ver algo que no debe ver. Al principio, trato de justificarlo, me digo que tal vez está estresado, que tal vez el trabajo realmente lo tiene agotado, que tal vez solo necesita su espacio. Pero hay algo en la forma en que evita mi mirada cuando le pregunto cómo estuvo su día. Algo en la rapidez con la que esconde la pantalla de su teléfono cuando paso cerca, algo en la falta de afecto en sus besos apresurados antes de irse a dormir, que me dice que estoy perdiéndolo, que estoy viendo a un hombre que ya no quiere estar aquí pero que tampoco tiene el valor de decírmelo. Una noche, decido no decir nada, decido observar en silencio, decido analizar cada uno de sus movimientos sin que sepa que lo estoy haciendo. Nos sentamos a cenar como siempre, pero esta vez lo miro con más atención, notando cómo su pierna se mueve con impaciencia bajo la mesa, cómo su mano sostiene el tenedor con fuerza, como su mirada se mantiene baja, como si le costara sostenerme la vista. Cuando suena su teléfono, lo veo dar un pequeño respingo antes de apresurarse a tomarlo, antes de apagar la pantalla con un gesto nervioso, antes de hacerme una sonrisa falsa y forzada que no logra convencerme. ¿Quién era? Pregunto con la voz más neutral que puedo fingir, sabiendo que cualquier señal de sospecha lo pondrá a la defensiva, sabiendo que cualquier tono acusatorio hará que me llame paranoica. Nadie, solo un compañero del trabajo. Responde sin levantar la vista, sin molestarse en ser convincente, sin darse cuenta de que acaba de cometer su primer gran error. Porque conozco su trabajo, porque sé que a estas horas nadie le escribiría por una razón laboral, porque he visto cómo en los últimos meses su teléfono suena a horas extrañas, porque he notado cómo se aleja cada vez que contesta una llamada, porque he sentido en mi pecho la certeza de que hay algo que me está ocultando. No lo enfrento de inmediato, no le grito, no hago una escena, porque sé que si lo hago, negará todo, me hará sentir que estoy imaginando cosas, me dirá que estoy exagerando, que son ideas mías, que él jamás haría algo así. Así que decido ser paciente, decido esperar, decido encontrar la verdad por mi cuenta, sin depender de sus palabras, sin darle la oportunidad de manipularme. Días después, cuando sale de la casa con la excusa de una reunión importante con clientes, cuando se viste con demasiado esmero para alguien que solo va a trabajar, cuando se pone su mejor loción y se arregla el cabello como si fuera a una cita y no a un encuentro laboral, tomo una decisión que jamás pensé que tomaría. Espero unos minutos después de que se va, tomo las llaves del auto y decido seguirlo. Mi corazón late con fuerza en mi pecho mientras manejo a una distancia prudente, mientras lo observo detenerse frente a un club nocturno en lugar de dirigirse a la oficina, mientras lo veo bajarse del auto y entrar al lugar sin siquiera mirar hacia atrás, sin sospechar que lo estoy siguiendo, sin imaginar que estoy a punto de descubrir la verdad que tanto se ha esforzado en ocultar. Paro el auto a unos metros de distancia y me quedo sentada, mirando la puerta por la que desapareció, sintiendo como mis manos tiemblan sobre el volante, sintiendo como mi mente se niega a aceptar lo que mis ojos están viendo. Podría darme la vuelta. Podría fingir que nunca lo vi entrar ahí. Podría pretender que todo sigue bien, que mi matrimonio no se está desmoronando, que la persona en la que confié con todo mi ser no me está traicionando en este preciso momento. Pero ya no quiero seguir viviendo en la mentira, ya no quiero seguir ignorando lo evidente. Ya no quiero ser la mujer que se engaña a sí misma con la esperanza de que todo esté bien cuando sabe que no lo está. Así que respiro hondo, apago el auto y salgo. Entro al club con el estómago revuelto, con las piernas temblorosas, con la certeza de que lo que voy a encontrar no me gustará, pero con la determinación de que ya no puedo seguir viviendo en la oscuridad. Y entonces lo veo. Ahí está, sentado en la barra con una copa en la mano, con una sonrisa que no ha tenido para mí en meses, con los ojos clavados en una mujer que se sienta junto a él, con el cuerpo inclinado hacia ella de una manera demasiado íntima, demasiado familiar, demasiado evidente. No sé quién es ella, no sé su nombre, no sé de dónde salió, pero lo que sé es que en este preciso instante, mientras él le sonríe con esa expresión que solía ser solo mía, mientras ella coloca una mano sobre su brazo y él no la aparta,
mientras la música del club suena de fondo y el mundo sigue girando como si nada estuviera pasando. Mi matrimonio de 6 años ha terminado. Y lo peor de todo es que él aún no lo sabe. Observo desde la oscuridad del club cómo Daniel se inclina hacia la mujer, cómo sonríe de una manera que hace años dejó de sonreírme a mí, cómo sus dedos rozan distraídamente su muñeca mientras ella lanza una carcajada exagerada, de esas que las mujeres hacen cuando quieren que un hombre crea que es más interesante de lo que realmente es. La música alta llena el lugar con un ritmo que vibra en mi pecho. El olor a alcohol y perfume barato se mezcla en el aire. Las luces parpadean en tonos neón, dándole a todo una sensación surrealista, como si estuviera atrapada en una escena de una película donde la protagonista es la última en darse cuenta de que ha sido traicionada. Pero yo lo sé. Desde el instante en que lo vi entrar aquí. Desde el momento en que observé cómo buscaba con la mirada algo más que un trago. Desde que noté la manera en que se relajó al sentarse, como si en este lugar no existieran compromisos, responsabilidades, ni esposas que lo esperaran en casa. Y ahora, mientras veo cómo la mujer se inclina hacia él, acercando su boca a su oído para susurrarle algo que lo hace reír. Me pregunto cuántas veces ha hecho esto, cuántas noches ha salido con la intención de olvidarse de mí, cuántas veces ha cruzado esa delgada línea entre la fidelidad y la traición sin que yo me diera cuenta. Aprieto los puños y me obligo a seguir mirando, porque si voy a destruirlo, si voy a enfrentar la verdad sin espacio para la negación, necesito verlo todo. Necesito que el dolor me cale hasta los huesos para que nunca más me atreva a justificarlo, para que no haya un solo rincón de mi mente que intente aferrarse a la idea de que tal vez esto no es lo que parece. Y entonces lo veo levantarse, tomar su copa y beber el último sorbo con prisa, ver cómo la mujer le toma la mano y lo guía a través del club, pasando entre cuerpos sudorosos que se mueven al ritmo de la música, alejándose de la barra como si supieran exactamente a dónde van, como si esto no fuera la primera vez, como si el desenlace de la noche ya estuviera escrito. Mi respiración se vuelve pesada cuando lo sigo con la mirada y veo cómo se detienen en un rincón oscuro del club, como ella desliza sus manos por su pecho con una confianza que me enferma, como él no la aparta, como inclina su rostro hacia ella con una lentitud que solo significa una cosa. 15 minutos. Eso es todo lo que tomó. 15 minutos fueron suficientes para borrar 6 años de matrimonio. 15 minutos de deseo fueron más fuertes que todo lo que construimos juntos. 15 minutos de contacto con una desconocida lograron lo que el amor, la confianza y el respeto no pudieron hacer. Rompernos para siempre. Podría haberme marchado en ese momento. Podría haber dado la vuelta y fingir que nunca lo vi. Podría haberme aferrado a la cobarde esperanza de que quizá no pasó nada, de que quizá él cambió de opinión en el último segundo, de que tal vez se detuvo antes de cruzar la línea definitiva. Pero no lo hice. Me quedé. Me obligué a verlo. Me aseguré de que cada imagen quedara grabada en mi memoria como un tatuaje imborrable, como una cicatriz que nunca desaparecerá, como una prueba irrefutable de que el hombre que prometió amarme para siempre acababa de entregarse a otra sin una pizca de remordimiento. Y lo que él no sabe, lo que aún no ha entendido mientras se pierde en el tacto de esa mujer, mientras su moral se disuelve junto con el hielo de su trago, mientras cree que estos 15 minutos de placer quedarán en el olvido, es que esta decisión no solo ha destruido nuestro matrimonio, lo ha marcado de una manera que jamás imaginó. Porque cuando el deseo se enfríe, cuando la euforia del momento desaparezca, cuando la adrenalina del engaño ya no lo haga sentir invencible, vendrá algo más fuerte, algo que no podrá borrar, algo que no desaparecerá con el tiempo, algo que lo acompañará para siempre. Y cuando lo descubra, cuando entienda el verdadero precio de su traición, ya será demasiado tarde. Cuando Daniel llega a casa esa noche, lo hace con la misma rutina de siempre, como si nada hubiera pasado, como si yo siguiera siendo la mujer ingenua que no sospecha nada, como si todo siguiera en su lugar cuando en realidad nuestro matrimonio ya está hecho pedazos. Se quita los zapatos en la entrada, deja caer las llaves sobre la mesa con un ligero tintineo, suspira como si hubiera tenido un día agotador y se estira el cuello con la mano, relajado, despreocupado, sin imaginar que lo he visto todo, sin sospechar que cada mentira que ha construido se está desmoronando frente a él. Yo estoy de pie en el umbral de la sala, con los brazos cruzados y el corazón latiéndome con fuerza, pero no por amor ni por nerviosismo, sino por la furia contenida que me recorre como fuego, por la certeza de que este es el momento en el que todo cambia, en el que ya no hay marcha atrás, en el que la verdad finalmente va a salir a la luz. Él no se da cuenta de inmediato de mi expresión, no nota la rigidez de mi cuerpo, no percibe la tensión en el aire hasta que levanta la vista y me encuentra allí, mirándolo con una intensidad que lo obliga a fruncir el ceño, con una postura firme que lo hace detenerse a mitad de su movimiento. ¿Cómo estuvo la reunión con los clientes? Pregunto con una calma que no siento, con un tono medido que oculta la tormenta que está a punto de estallar. Daniel tarda solo un segundo en responder, pero para mí, ese segundo es suficiente para ver el engranaje de su mente girando, evaluando, buscando una manera de mantener su mentira intacta. Lo mismo de siempre, un montón de conversaciones aburridas y tragos con gente que no me interesa, dice con la voz relajada, con la confianza de alguien que está acostumbrado a que le crean cada palabra. Y es en ese momento cuando lo veo con claridad, cuando todas las piezas encajan, cuando comprendo que su descaro no es accidental, que su traición no es un error, que su actitud no es de alguien que cometió una equivocación y siente culpa,
sino de alguien que cree que puede seguir haciéndolo sin consecuencias. Me río. Una risa seca, sin humor. Una risa que lo hace fruncir el ceño con más fuerza, que lo pone a la defensiva, que le dice sin palabras que algo está muy mal. ¿De qué te ríes? Pregunta, con una mezcla de incomodidad e irritación, como si el hecho de que no me esté comportando como él espera fuera más molesto que la posibilidad de haber sido descubierto. De ti, respondo, clavando mis ojos en los suyos, disfrutando del momento en que su expresión cambia, en que su cuerpo se tensa levemente, en que su seguridad comienza a tambalearse. De lo fácil que te crees que es engañarme, de lo patético que eres al pensar que nunca me daría cuenta, de lo poco que te ha importado destruir 6 años de matrimonio por 15 minutos de placer con una cualquiera en un club. El silencio que sigue es ensordecedor, un vacío que se extiende entre nosotros como una brecha imposible de cerrar, una pausa en la que veo cada pequeño cambio en su rostro, cada intento de su mente por encontrar una salida. Pero no hay salida. No sé de qué hablas, dice finalmente, con una voz que intenta sonar firme pero que lleva un matiz de duda, de alerta, de alguien que sabe que ha sido acorralado. Vi cómo la tocabas, digo, con la voz baja pero cargada de una furia contenida que amenaza con desbordarse. Vi cómo la seguiste hasta el rincón del club. Vi cómo te inclinabas hacia ella, cómo susurrabas en su oído, cómo dejaste que sus manos recorrieran tu cuerpo como si yo no existiera. Esta vez no responde de inmediato. Sus labios se aprietan en una línea tensa, sus ojos se endurecen, su postura cambia sutilmente, como si su cuerpo estuviera preparándose para una confrontación, como si su instinto le dijera que este es el momento en el que debe decidir entre seguir mintiendo o admitirlo de una vez. Y entonces, después de lo que parecen siglos de silencio, después de que sus dedos se mueven inquietos a los costados, después de que su mandíbula se aprieta hasta que los músculos se marcan, resopla con fastidio y rueda los ojos, como si fuera yo la que estuviera exagerando, como si el problema no fuera su infidelidad sino el hecho de que lo descubrí. No significó nada, dice, como si eso arreglara algo, como si esas palabras pudieran borrar la imagen de él con otra mujer de mi mente, como si el hecho de que fueran solo 15 minutos hiciera que mi mundo no se derrumbara. El fuego en mi interior se convierte en un incendio incontrolable, en una rabia que me hace apretar los puños con fuerza, en un impulso de gritarle, de maldecirlo, de hacerle entender que esas palabras no lo excusan, que su traición no desaparece solo porque él ha decidido que no fue importante. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Pregunto, con una frialdad que me sorprende a mí misma, con una calma que es más peligrosa que cualquier grito. ¿Qué más quieres que diga? Responde con un encogimiento de hombros, con la arrogancia de alguien que cree que su arrepentimiento superficial es suficiente. Fue un error, no significó nada. No entiendo por qué tienes que hacer un drama por esto. Y es en ese momento cuando lo sé, cuando lo veo con más claridad que nunca, cuando la verdad me golpea con la fuerza de un tren en movimiento. Él nunca me amó como yo lo amé a él. Si lo hubiera hecho, no estaría aquí parado, minimizando su traición, justificándose con excusas vacías, mirándome con impaciencia en lugar de con remordimiento, comportándose como si yo fuera el problema por no aceptar su infidelidad como algo trivial. Siento algo romperse dentro de mí, algo que no se puede reparar, algo que no puede volver a pegarse sin dejar cicatrices. Y entonces, sin decir otra palabra, sin permitirle seguir hablando, sin darle la oportunidad de lanzar más justificaciones sin valor, doy media vuelta y camino hacia la puerta, porque sé que si me quedo un segundo más, si sigo escuchándolo, si sigo viendo su rostro sin emoción, voy a terminar odiándolo tanto que ni siquiera voy a poder recordar porque alguna vez lo amé. Porque la verdad es esta. Él me perdió en el momento en que decidió que 15 minutos de placer valían más que 6 años de amor. Y no hay vuelta atrás. Después de esa noche, después de escuchar de sus propios labios que su traición no significó nada, después de ver su rostro sin culpa, sin miedo, sin la más mínima señal de arrepentimiento, supe que no había nada más que hacer en esa casa, que cada segundo que pasara bajo el mismo techo que él sería un recordatorio constante de su engaño, que seguir mirándolo sin despreciarlo sería imposible. Así que hice lo único que tenía sentido en ese momento, lo único que podía hacer para recuperar un poco de dignidad, lo único que me permitiría respirar sin sentir que estaba asfixiándome con su indiferencia. Hice mi maleta, tomé mis llaves y me fui. No hubo súplicas, no hubo intentos desesperados de detenerme, no hubo lágrimas de último minuto ni promesas de cambiar. Porque para él yo no era más que una complicación, un obstáculo entre su nueva libertad y la vida que ahora creía que podía tener. No intentó convencerme de que me quedara, no peleó por nuestro matrimonio, no mostró siquiera una pizca de dolor cuando crucé la puerta con la cabeza en alto y sin mirar atrás. En su mente, tal vez pensaba que me estaba haciendo un favor, que me estaba dejando ir sin dramas, que en algún momento del futuro yo comprendería que esto era lo mejor para los dos. Pero lo que él no sabía, lo que jamás se le pasó por la cabeza mientras yo salía de su vida sin una sola lágrima, es que su historia apenas estaba comenzando, que la verdadera consecuencia de su traición aún no se había revelado, que su precio aún no se había cobrado. Mientras yo intentaba reconstruirme lejos de él, mientras buscaba entender cómo alguien podía tirar 6 años a la basura por 15 minutos de placer con una desconocida, mientras peleaba contra mis propios demonios para no sentirme insuficiente,
para no pensar que el problema había sido yo, para no cuestionar si de alguna manera lo había empujado a hacerlo. Daniel seguía con su vida como si nada hubiera cambiado. Según su versión, él no había hecho nada grave. Él no había roto nada que no pudiera repararse. Él no había cometido un error tan grande como para perder el sueño por las noches. Y tal vez por eso, porque realmente creía que su infidelidad no tenía consecuencias, porque pensaba que su única pérdida había sido un matrimonio que ya no valoraba, porque se convenció a sí mismo de que ahora era libre para hacer lo que quisiera, no se dio cuenta de lo que estaba pasando con su cuerpo hasta que fue demasiado tarde. Al principio, fueron detalles insignificantes, cosas que cualquiera podría haber ignorado, molestias pasajeras que no parecían dignas de preocupación. Una fiebre que aparecía sin razón, un cansancio que no se explicaba con las horas de sueño, un dolor de cabeza persistente que lo hacía sentirse desconectado del mundo. Pensó que era estrés, que tal vez el trabajo estaba pasándole factura, que el malestar era solo una reacción a la ruptura, a la tensión emocional de todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Se dijo a sí mismo que pasaría, que solo necesitaba un poco de descanso, que tal vez una noche de diversión más lo ayudaría a olvidar cualquier molestia. Pero los síntomas no desaparecieron. Al contrario, se hicieron más intensos. De repente, cada mañana era una lucha para levantarse de la cama. Cada día se sentía más pesado que el anterior, cada músculo de su cuerpo parecía haberse vuelto contra él. Perdió peso sin explicación. Su piel comenzó a mostrar señales que nunca había visto antes. Una debilidad constante lo acompañaba como una sombra persistente. Fue entonces cuando se preocupó, cuando finalmente reconoció que algo no estaba bien, cuando se vio obligado a aceptar que su malestar no era producto de la culpa ni del estrés, cuando tuvo que enfrentar la posibilidad de que su aventura fugaz le había dejado algo más que un recuerdo. El día que recibió los resultados de sus exámenes, su mundo, ese mundo de libertad que pensó que había ganado al deshacerse de su matrimonio, se vino abajo de una forma que nunca habría imaginado. Sentado en la fría silla del consultorio, con las manos sudorosas y el corazón latiendo descontrolado, escuchó las palabras que lo condenaron para siempre, las palabras que hicieron que su piel se erizara, que su estómago se contrajera, que su mente entrara en un estado de negación absoluta. No había escapatoria. No había forma de retroceder el tiempo. No había nada que pudiera hacer para borrar los últimos meses de su vida, para deshacer la decisión que tomó aquella noche en el club, para cambiar el instante en que decidió que su deseo era más importante que su matrimonio. Porque ahora, esa decisión impulsiva, ese momento de placer sin pensar en las consecuencias, ese error que él había minimizado con la frase no significó nada, lo había condenado a algo que jamás desaparecería, a algo que lo acompañaría cada día de su vida, a algo que no se resolvería con un simple lo siento. Daniel, el hombre que creyó que podía traicionarme sin consecuencias, el hombre que pensó que su infidelidad era solo un error pasajero, el hombre que minimizó mi dolor con una arrogancia indescriptible, ahora tenía que enfrentarse a la realidad de que su propia vida nunca volvería a ser la misma. Y aunque en el fondo una parte de mí debería haber sentido satisfacción al saber que el karma finalmente había hecho su trabajo, al saber que la justicia había llegado sin que yo tuviera que mover un solo dedo, al saber que su traición no quedó impune, lo único que sentí fue una fría indiferencia, un vacío absoluto, la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, su vida ya no me importaba en lo más mínimo. Porque al final, su peor castigo no era la enfermedad, ni el peso de lo que había hecho, ni la culpa que tal vez finalmente comenzaría a sentir. Su verdadero castigo era saber que, cuando más me necesitaba, cuando más deseaba que yo estuviera a su lado, cuando más quería que alguien lo mirara con amor en medio de su desgracia, yo ya no estaba allí. Y nunca volvería a estarlo. Daniel nunca creyó en las consecuencias. Nunca pensó que algo realmente malo pudiera ocurrirle. Nunca imaginó que una sola noche, un solo instante, una sola decisión tomada en el calor del momento sería suficiente para arruinar su vida por completo. Siempre fue de esas personas que creen que las cosas malas solo les pasan a los demás, que las advertencias son exageraciones, que el mundo siempre le dará una salida fácil sin importar cuánto se equivoque. Pero esta vez, no había salida. La sala del consultorio es fría, impersonal, con paredes blancas que parecen cerrarse sobre él mientras el médico lo mira con una expresión calculada, con la seriedad de alguien que ha tenido que dar esta misma noticia cientos de veces antes. Daniel se aferra a los reposabrazos de la silla con los nudillos blancos, con la mandíbula tensa, con la respiración contenida, como si estuviera esperando que todo esto fuera una broma, como si en cualquier momento el doctor soltara un suspiro y dijera que hubo un error, que las pruebas están equivocadas, que su vida no está a punto de cambiar para siempre. Pero la realidad no se molesta en suavizar el golpe. El diagnóstico cae sobre él como un peso insoportable, como una sentencia que no tiene vuelta atrás, como una marca que llevará con él hasta el último día de su vida. No hay cura, no hay marcha atrás, no hay una manera de fingir que nada ha pasado. La única pregunta que le queda por hacer, la única duda que lo carcome por dentro, la única esperanza absurda que se aferra a su mente aterrorizada es cuándo y de quién lo contrajo. Pero en el fondo, ya lo sabe. En el fondo, no necesita que nadie se lo confirme. Esa noche, esos 15 minutos de deseo sin sentido,
Esa decisión que justificó con la frase "no significó nada" fueron suficientes para marcarlo para siempre. Fueron suficientes para hacer que cada segundo de placer se transformara en una cadena invisible de la que nunca podrá liberarse. El doctor le habla con calma, le explica los tratamientos, le dice que la ciencia ha avanzado, que con el cuidado adecuado puede llevar una vida relativamente normal. Pero Daniel no escucha, no procesa, no es capaz de entender nada más allá del hecho de que su cuerpo ya no le pertenece, de que su futuro ha cambiado en un instante, de que su arrogancia, su impulsividad, su creencia de que podía tenerlo todo sin pagar el precio ha llegado a su final. Yo no estoy allí cuando recibe la noticia, no soy la mujer que le toma la mano en ese momento, no soy la persona que le ofrece apoyo ni consuelo, no soy la esposa preocupada que lo acompaña en su peor momento. Estoy lejos, viviendo mi propia vida, reconstruyéndome poco a poco, aprendiendo a respirar sin el peso de su traición sobre mis hombros. Pero cuando me entero, cuando la noticia me llega a través de terceros, cuando supe lo que le había sucedido, no sentí lo que esperaba sentir. No sentí venganza. No sentí satisfacción. No sentí la dulce justicia de saber que finalmente estaba pagando por lo que me hizo. Lo único que sentí fue un vacío inmenso, una especie de indiferencia fría, una desconexión absoluta de la persona que alguna vez amé. Tal vez en otro momento de mi vida, tal vez cuando aún creía en él, cuando aún pensaba que todo lo que habíamos construido tenía valor, me habría sentido devastada, me habría preocupado, me habría llenado de angustia por su bienestar. Pero ahora, después de todo lo que ha pasado, después de ver con mis propios ojos la facilidad con la que me desechó, después de escuchar sus palabras minimizando el daño que causó, me doy cuenta de que ya no queda nada dentro de mí por él, nada que me haga querer acercarme, nada que me haga querer estar a su lado en este momento. Porque aunque él está pagando un precio alto por su traición, yo también he sido marcada de una forma diferente. No con una enfermedad, no con una condena médica, pero sí con algo que tampoco se borra con el tiempo, con algo que tampoco se puede ignorar, con algo que también me acompañará por el resto de mi vida. He sido marcada con la certeza de que la persona a la que le entregué todo, la persona a la que confié mis años, mi amor, mis sueños, nunca me valoró como yo lo valoré a él. He sido marcada con la evidencia de que el amor no siempre es suficiente, de que la fidelidad no garantiza reciprocidad, de que a veces, sin importar cuánto demos, sin importar cuán leales seamos, sin importar lo fuerte que amemos, alguien más puede tirarlo todo a la basura sin pensarlo dos veces. He sido marcada con el conocimiento de que nunca volveré a ser la misma, de que ahora miro el amor con otra perspectiva, de que ahora tengo una cicatriz invisible que me recordará para siempre que hay personas como Daniel en este mundo, personas que no piensan en las consecuencias hasta que es demasiado tarde. Mientras él enfrenta su nueva realidad, mientras lucha por asimilar que su vida ya no será la que imaginó, mientras busca respuestas que ya no importan, yo camino hacia adelante sin mirar atrás. Porque la diferencia entre nosotros dos, la verdadera ironía de todo esto, es que mientras él quedó atrapado en las consecuencias de su propia traición, yo finalmente soy libre. Los mensajes comienzan de forma sutil, con palabras cuidadosamente escogidas, con un tono que intenta sonar casual, con la aparente intención de no presionarme demasiado. Primero, un simple hola, ¿cómo has estado? Como si aún fuéramos amigos, como si todavía hubiera algo que rescatar entre nosotros, como si lo que hizo pudiera olvidarse con una conversación trivial. No respondo, porque no hay nada que decir, porque su voz es lo último que quiero escuchar, porque su existencia ya no significa nada en mi vida. Pero Daniel no se detiene. Pasan unos días y llega otro mensaje, esta vez un poco más directo, un poco más desesperado, un poco menos arrogante que los primeros. Sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito que sepas que lo siento, que estoy pasando por un momento difícil, que necesito a alguien a mi lado. Me quedo mirando la pantalla de mi teléfono con una mezcla de incredulidad y hastío, preguntándome si realmente cree que después de todo lo que hizo, después de la forma en que me trató cuando descubrí su traición, después de minimizar mi dolor con un simple no significó nada, yo voy a ser la persona que lo ayude ahora. No soy su salvación. No soy su redención. No soy la mujer que va a cargar con las consecuencias de sus decisiones. Lo que más me sorprende no es el hecho de que me busque, sino la rapidez con la que su desesperación ha reemplazado la arrogancia con la que me trató cuando todavía se sentía invencible. Hace apenas unos meses, cuando decidí irme, cuando hice mis maletas y salí de esa casa sin mirar atrás, no movió un solo dedo para detenerme. No se molestó en pedirme que reconsiderara. No hizo el mínimo esfuerzo por demostrarme que lamentaba lo que había hecho. Pero ahora, cuando la vida finalmente le está devolviendo el golpe, cuando el peso de su traición se ha convertido en una carga que no puede soportar, ahora sí me necesita, ahora sí quiere mi apoyo, ahora sí entiende que fui la única persona que realmente estuvo con él cuando importaba. Pero es demasiado tarde. Ignoro sus mensajes, borro sus llamadas, bloqueo su número cuando sus intentos se vuelven más insistentes, cuando la desesperación en su voz se vuelve evidente, cuando empieza a dejarme notas de voz en las que su tono de súplica me hace entender que no se trata de amor, que no se trata de arrepentimiento genuino, que no se trata de recuperar nuestra relación. Lo único que Daniel quiere es alguien que lo sostenga mientras cae, alguien que le sirva de consuelo en medio del caos,
Alguien que le haga sentir que todavía queda algo en su vida que no ha perdido. Pero ya no soy esa persona. Un día, después de semanas de insistencia, decide ir más allá. Me lo encuentro esperándome frente a mi trabajo, apoyado contra su auto con un rostro que ya no tiene el brillo de antes, con una postura que transmite agotamiento, con una mirada que me suplica sin palabras que le dé al menos una oportunidad para explicarse. No lo saludo. No le pregunto qué hace ahí. No hago el más mínimo intento de demostrarle que su presencia me afecta. Solo lo miro con la misma indiferencia que ahora siento por él, con la misma frialdad con la que me miró la noche que lo confronté, con la misma falta de emoción con la que me dijo que lo nuestro no significaba nada. Solo escúchame, dice con un suspiro, pasándose una mano por el rostro como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Solo dame 5 minutos, después de eso, si sigue sin querer hablar conmigo, me iré. No tengo ninguna intención de seguirle el juego, pero algo dentro de mí, tal vez una parte que necesita verlo hundirse completamente, me dice que lo deje hablar, que lo deje decir lo que sea que necesita decir, que lo escuche una última vez solo para confirmar que mi decisión de alejarme es la correcta. Hazlo rápido, respondo con tono seco, cruzando los brazos, manteniéndome firme, asegurándome de que sepa que no hay espacio para sentimentalismos, que no estoy aquí para consolarlo, que ya no soy la mujer que alguna vez le perdonaba todo. Daniel asiente. Respira hondo y se pasa una mano por el cabello antes de hablar. Me equivoqué. Lo sé, dice, con un tono que intenta ser sincero, con una voz que suena quebrada, con una expresión que muestra más miedo que arrepentimiento. Fui un imbécil, tiré todo a la basura, te lastimé de la peor manera posible y no tengo excusa para eso. Lo miro sin decir nada, esperando a ver a dónde quiere llegar, sin darle la satisfacción de hacerle saber que sus palabras me afectan. Pero me estoy hundiendo. Continúa, bajando la mirada, entrelazando los dedos como si intentara encontrar las palabras correctas. Esto que me pasó, esta enfermedad, este castigo, lo que sea. No sé cómo manejarlo. No sé cómo seguir adelante. No sé cómo vivir con esto. Ahí está. La verdad que ya sabía antes de que él la dijera. Daniel no me busca porque me extrañe. No me busca porque me ame. No me busca porque realmente haya entendido el daño que me hizo. Me busca porque está asustado. Porque su vida ha cambiado de una forma que no puede controlar. Porque ya no es el hombre seguro de sí mismo que alguna vez creyó que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Lo siento, Daniel. Respondo, con una calma que no deja espacio para dudas, con una frialdad que me sorprende incluso a mí. Pero yo ya no soy tu refugio. Él levanta la vista, su rostro palidece, sus labios se entreabren como si estuviera a punto de decir algo más, pero yo no le doy la oportunidad. Doy media vuelta, camino hacia mi auto y me alejo sin mirar atrás, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que he cerrado la puerta de una historia que nunca debió haber durado tanto. Porque al final, la redención no se obtiene con súplicas, no se logra con palabras, no se consigue con un arrepentimiento tardío. La redención se gana con actos, con sacrificios, con verdadera transformación. Y Daniel nunca estuvo dispuesto a pagar ese precio hasta que fue demasiado tarde. Los días pasan, las semanas se deslizan una tras otra y, poco a poco, la sombra de Daniel comienza a desvanecerse de mi vida. No de golpe, no como un borrón instantáneo, no como si su existencia nunca hubiera significado nada, sino como un eco que se va apagando con el tiempo, como una herida que deja de doler, como un fantasma que finalmente pierde su poder sobre mí. Al principio, esperaba sentir alivio cuando todo terminara, esperaba experimentar esa satisfacción dulce de saber que él estaba pagando por sus errores, que el destino le estaba devolviendo todo el daño que me hizo. Pero la verdad es mucho más simple y, al mismo tiempo, más devastadora. Cuando finalmente deja de buscarme, cuando finalmente entiende que no hay vuelta atrás, cuando finalmente acepta que yo ya no soy parte de su vida, no siento venganza, no siento triunfo, no siento nada. Porque la verdad es que Daniel nunca perdió en el momento en que yo lo dejé, nunca perdió cuando le cerré la puerta en la cara, nunca perdió cuando lo ignoré y seguí adelante sin él. Daniel perdió en el instante exacto en que eligió traicionarme, en el segundo preciso en que decidió que su deseo momentáneo valía más que los 6 años que construimos juntos. Desde el momento en que cruzó esa línea en el club, desde el momento en que permitió que otra mujer se convirtiera en su prioridad, desde el momento en que se convenció de que sus acciones no tendrían consecuencias, ya lo había perdido todo. Solo que él no lo supo hasta que fue demasiado tarde. Las últimas veces que intentó comunicarse conmigo, su tono había cambiado. Al principio, me buscó con la arrogancia de alguien que creía que aún tenía derecho a mi atención, con la seguridad de alguien que pensaba que un simple lo siento era suficiente para borrar el dolor. Pero cuando comprendió que yo no caería en sus juegos, cuando vio que mi silencio era inquebrantable, su actitud cambió. Sus mensajes se volvieron más desesperados, más débiles, más cargados de miedo que de orgullo. Me decía que no sabía cómo manejar su enfermedad, que sentía que su vida se estaba derrumbando, que necesitaba a alguien que lo entendiera, que lo apoyara, que no lo dejara solo en este momento. Pero ya era demasiado tarde. Lo que Daniel nunca comprendió es que el amor no es un salvavidas al que puedes aferrarte solo cuando el mundo se desmorona a tu alrededor. No puedes desechar a alguien,
romperlo en 1000 pedazos, hacerle sentir que no significa nada y luego esperar que esté allí para levantarte cuando todo va mal. No puedes elegir el placer momentáneo sobre la lealtad y luego suponer que la persona a la que traicionaste todavía estará disponible para ofrecerte consuelo cuando lo necesites. No puedes destruir a alguien y luego esperar que sea esa misma persona quien te ayude a sanar. Así que ignoré sus llamadas, borré sus mensajes, rechacé cada intento de contacto, no por venganza, no por odio, no por rencor, sino porque entendí que ya no era mi responsabilidad. Durante años, fui la persona que siempre estuvo ahí para él, la persona que lo apoyó, que lo amó, que lo sostuvo en sus momentos más difíciles. Pero él tomó una decisión que cambió todo. Él cruzó una línea que no tenía regreso. Él fue quien eligió destruir lo que teníamos. Y ahora, su vida, sus problemas, sus miedos, su enfermedad, todo eso le pertenece solo a él. Mientras él enfrenta su nueva realidad, mientras aprende a vivir con el peso de su enfermedad, mientras descubre que no hay manera de retroceder el tiempo ni de borrar lo que hizo, yo sigo adelante, sigo avanzando, sigo construyendo algo nuevo, algo que ya no tiene su sombra acechándome, algo que ya no necesita respuestas que nunca cambiarán lo que pasó. Porque al final, la verdadera pregunta nunca fue por qué me engañó. Nunca fue que falló en nuestra relación. Nunca fue si yo pude haber hecho algo diferente para evitarlo. La verdadera pregunta es por qué alguna vez creí que él era el hombre con quien debía compartir mi vida. Recuerdo la primera vez que nos conocimos, la manera en que me miró con esa seguridad que en su momento confundí con madurez, con esa confianza que parecía inquebrantable, con esa sonrisa encantadora que ocultaba un ego más grande de lo que alguna vez imaginé. Recuerdo cómo me hizo sentir especial en los primeros meses, cómo me convenció de que con él tendría una vida estable, cómo me vendió la idea de que era el hombre ideal. Pero ahora, con la claridad que solo la distancia puede dar, veo que en realidad nunca se trató de amor verdadero, nunca se trató de una conexión profunda, nunca se trató de que él fuera el indicado. Se trató de que yo, en ese entonces, no sabía lo que realmente merecía. Se trató de que confundí atenciones superficiales con afecto genuino, de que confundí seguridad con arrogancia, de que pensé que su amor era lo suficientemente grande como para resistir cualquier prueba, cuando en realidad su amor nunca fue más que un reflejo de su conveniencia, de su comodidad, de su necesidad de tener a alguien a su lado hasta que encontró algo que creyó mejor. Ahora, después de todo, después de las lágrimas que ya no derramo, después del dolor que ya no siento, después de las dudas que ya no me atormentan, me doy cuenta de que la verdadera lección de todo esto no fue aprender a lidiar con la traición, no fue entender que el amor no siempre es suficiente, no fue aceptar que algunas personas simplemente no saben valorar lo que tienen. La verdadera lección fue aprender a elegirme a mí misma. Por primera vez en mucho tiempo, camino sin mirar atrás, sin preguntarme qué estará haciendo Daniel, sin pensar en si todavía me extraña, sin preocuparme por si alguna vez se arrepentirá de lo que hizo. No importa. Ya no importa. Porque yo ya no soy la mujer que se quedó esperando explicaciones. Soy la mujer que se levantó y siguió adelante. El final no llega con un enfrentamiento dramático, no llega con lágrimas de último minuto, ni con un arrepentimiento desgarrador que cambie el curso de la historia. No hay súplicas desesperadas, no hay una declaración de amor tardía, no hay un intento de recuperar lo que ya no existe. Llega con el peso inquebrantable de la realidad, con la fría certeza de que Daniel está atrapado en una historia que él mismo escribió, en una vida que él mismo destruyó, en un destino que no tiene marcha atrás. A veces me pregunto si, en medio de la noche, cuando el silencio se convierte en su única compañía, cuando ya no hay distracciones, cuando no hay nada que lo ayude a olvidar, realmente entiende lo que hizo. Si en esos momentos de soledad, cuando no puede culpar a nadie más, cuando no puede justificar sus acciones con frases vacías, cuando ya no tiene a quien engañar, siente el peso de sus propias decisiones aplastándolo el pecho. Porque mientras yo sigo adelante, mientras la libertad de haberme elegido a mí misma se convierte en el mayor regalo que me he dado, él queda condenado a recordar, todos los días, que 15 minutos de placer le costaron una eternidad de arrepentimiento. No sé en qué momento exacto lo entendió. No sé cuál fue la gota que finalmente lo hizo darse cuenta de que no había vuelta atrás, no sé cuándo dejó de intentar contactarme, pero lo cierto es que, con el tiempo, su presencia en mi vida dejó de existir por completo. Al principio, pensé que en algún momento haría un último intento desesperado por buscarme, que llegaría a mi puerta con los ojos llenos de culpa, que soltaría un discurso sobre cómo todo fue un error, que intentaría convencerme de que merecía otra oportunidad. Pero ese día nunca llegó. Tal vez porque incluso él, en su arrogancia, en su egocentrismo, en su incapacidad de aceptar la realidad, entendió que no había nada que pudiera decirme que cambiara lo que hizo. O tal vez porque el verdadero castigo no era perderme. El verdadero castigo era vivir con lo que había hecho. Una noche, mientras reviso mi teléfono antes de dormir, me llega un mensaje de una vieja amiga, alguien que todavía tiene contacto con algunas personas que conocíamos en común. No hemos hablado en meses, así que su repentina aparición me toma por sorpresa. El mensaje es breve, sin rodeos, directo al punto. No sé si te importa saberlo, pero Daniel está en una mala situación. Perdió su trabajo. Su enfermedad está avanzando más rápido de lo que esperaba. No tiene a nadie que lo apoye.
Parece, acabado. Leo las palabras una vez, luego otra, dejando que la información se asiente en mi mente, esperando sentir algo, cualquier cosa. Pero lo único que experimento es una extraña sensación de lejanía, una indiferencia absoluta, una certeza de que esta noticia ya no tiene poder sobre mí. No siento placer al saberlo. No siento lástima. No siento nada. Porque la justicia del destino no se siente como una victoria. Se siente como algo inevitable. Durante meses, Daniel intentó aferrarse a la ilusión de que podía recuperar el control, de que podía seguir adelante sin consecuencias, de que todo lo que perdió podía ser reemplazado con otra vida, con otras personas, con otras distracciones. Pero ahora, cuando el peso de la realidad finalmente se ha asentado sobre sus hombros, cuando las consecuencias de sus acciones han dejado de ser una posibilidad y se han convertido en su verdad absoluta, se da cuenta de que está solo, de que todo lo que una vez dio por sentado ha desaparecido, de que todo lo que creía seguro se ha convertido en polvo entre sus dedos. Y mientras tanto, yo estoy aquí, en paz, respirando sin la sombra de su traición sobre mí, sin la necesidad de justificar su comportamiento, sin la culpa que alguna vez me hizo cuestionarme si de alguna manera yo tuve la culpa. Por primera vez en mucho tiempo, sé que tomé la decisión correcta. Y aunque nunca lo veré, aunque nunca tendré la confirmación de sus pensamientos más profundos, aunque nunca escucharé de su propia boca las palabras que tal vez ahora se repite en la soledad de su apartamento vacío, sé que hay una pregunta que lo atormenta cada noche, una pregunta que no tiene respuesta, una pregunta que lo perseguirá por el resto de su vida. ¿Por qué lo hice? Tal vez nunca encontrará la respuesta. Tal vez nunca podrá perdonarse a sí mismo. Tal vez pasará el resto de sus días intentando convencerse de que no era para tanto, de que todo habría salido diferente si las cosas hubieran tomado otro rumbo, de que la vida fue injusta con él. Pero nada de eso importa ya. Porque el verdadero castigo de Daniel no es la enfermedad, no es la soledad, no es el fracaso. El verdadero castigo es saber que él mismo eligió este destino. Que nadie lo obligó, que nadie lo empujó, que nadie lo traicionó, excepto él mismo. Y yo, la mujer que alguna vez habría dado todo por él, la mujer que alguna vez pensó que su amor era inquebrantable, la mujer que alguna vez habría corrido a su lado sin importar que, soy ahora la persona que duerme tranquila, sin pesadillas, sin arrepentimientos, sin la más mínima necesidad de mirar atrás. Porque al final, él quedó atrapado en su propio infierno. Y yo finalmente encontré mi libertad.